Buenas tardes, Buenas tardes. María, Irene. Vamos a hablar de un problema de gran trascendencia social, o al menos de gran impacto en la opinión pública, como es el del precio de los carburantes. El alto precio de los carburantes, habría que decir, al menos según nuestro ministro. Últimamente ha habido varias noticias en prensa sobre la CNMC, por ejemplo, denuncia un alza del 25% del margen de las petroleras, el margen de los carburantes se dispara, el precio antes de impuestos en España es los más caros de la Unión Europea, etc. Esta sensación que parece estar en la opinión pública, hay que ver, vamos a tratar de analizar cuáles son los problemas jurídicos que hay detrás de estos altos precios y qué actuaciones ha seguido hasta ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el legislador, también el año pasado, que aprobó la ley 11/2013 tratando de dar alguna solución a estos problemas. ¿Y el mercado de la gasolina, qué tipo de estructura tiene? ¿Por qué funciona de una forma distinta de otros mercados? No estoy muy seguro de si funciona de una manera distinta a otros mercados. En el mercado de la distribución de carburantes nos encontramos por un lado con los operadores petrolíferos, con los operadores mayoristas, Repsol, Cepsa, BP, DISA, Meloil, Galp, etcétera, que son las empresas que bien adquieren o bien refinan el petróleo, almacenan los carburantes y los distribuyen. Los distribuyen a las estaciones de servicio, que serían los distribuidores minoristas, donde se revende al consumidor final. Es un mercado caracterizado por una estructura oligopolística, como bien sabéis. No sé exactamente las cifras, pero Repsol debe tener en torno a un 40% de cuota de mercado, Cepsa algo más del 20% probablemente, BP debe tener algo menos del 10%, igual que, o un poquito más que DISA, un poquito más que Meroil y que Galp, etc. Es un mercado, por lo tanto, es un oligopolio. Yo en cuanto a eso había leído hace una noticia a partir de la ley de hidrocarburos que decía que entre los tres se repartían el 73%. 73%, 41 más 21 más 8, 9, sí, más o menos. Hay uno muy grande que es Repsol, otro bastante grande que es Cepsa, y luego hay otros más pequeños, el más grande de los cuales es BP, pero seguido muy de cerca por Galp, DISA y Meroil. No sé lo que debe tener Meroil, tal vez un poco menos. O sea, más o menos es la estructura del mercado. El problema es que la cosa se complica un poco más, porque las estaciones de servicio, que son los distribuidores minoristas, donde vamos a llenar el depósito los consumidores, pues puede pertenecer al operador petrolífero, puede ser propiedad del operador, o puede que no, puede que pertenezca a un empresario independiente. Y en el caso de que pertenezca a un empresario independiente, puede ser que este empresario haya firmado o haya celebrado un contrato de abanderamiento con una de las petroleras, lo que implica que fuera, vamos a ver, que pone Cepsa o Repsol, etcétera, porque está vinculado por un contrato de suministro exclusivo, o puede que sea un revendedor realmente independiente, que tenga una marca blanca o pertenezca a una gran superficie, a un hipermercado, etcétera. Y los problemas que se plantean en un caso y en otro son muy distintos. ¿Y cuál es la diferencia entre estos problemas específicos dentro del mercado? ¿Cuáles son estos problemas? Si la estación de servicio pertenece a la petrolera, al operador petrolífero, no hay ningún problema desde el punto de vista de competencia. Le vende la gasolina al precio que quiera, normalmente será una filial suya, y además le puede decir el precio al que tiene que revender ese carburante. Los problemas se plantean en aquellos casos en los que la estación de servicio pertenece a un empresario independiente. Estos contratos, os lo cuento, normalmente estos contratos se clasifican en 4 categorías, atendiendo a 2 factores: a quién pertenece la estación de servicio y quién gestiona la estación de servicio. Porque puede ser que la estación de servicio pertenezca a la operadora o no, y puede ser que la gestione la operadora o no. Y mezclando esas 2 variantes nos encontramos con que existen contratos que se denominan COCOS,
quiere decir Company Owned, Company Operated, pertenece a la operadora y la gestiona la operadora. Contratos CODOS, Company Owned, Dealer Operated, que son estaciones de servicio que pertenecen a la operadora pero las gestiona un tercero independiente en virtud de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, o un contrato de arrendamiento de industria. Hay contratos DODOS, Dealer Owned, Dealer Operated, quiere decir que la estación pertenece a un tercero y la gestiona un tercero. Y contratos DOCOS, Dealer Owned, Dealer Owned, Company Operated, es decir, la estación de servicio pertenece a un tercero independiente, pero lo gestiona la propia operadora, en virtud de un contrato también de arrendamiento de industria. Y los problemas que se plantean en un caso y en otro son distintos. Cuando no lo gestiona, los verdaderos problemas, como decía, se plantean cuando no lo gestiona la operadora, es decir, los contratos CODOS y DODOS, se denominan así. Dejamos los COCOS y DOCOS, por lo tanto. Dentro de los CODOS y DODOS hay además dos modalidades de contrato normalmente. Son contratos, como decía, de abanderamiento, lo que implica que hay un pacto de suministro en exclusiva, pero esos contratos de distribución pueden tener además dos formas. O bien un contrato de distribución en sentido estricto, un contrato de reventa, en virtud del cual la estación de servicio compra en firme la gasolina. Voy a referirme a la gasolina en general para abreviar, incluye todo tipo de carburantes. Compra la gasolina en firme y la revende, o bien puede ser un contrato de comisión o de agencia. Es decir, la gasolina no pertenece a la estación de servicio, sino que está ahí en depósito y la revende por cuenta del operador. En el caso del contrato de reventa, el beneficio mejor dicho, el ingreso de la estación de servicio es el margen entre el precio de compra y el precio de venta. En el caso del contrato de comisión o de agencia, lo que ingresa a la estación de servicio es la comisión que se haya pactado. Y los problemas jurídicos también en un caso y en otro son distintos. Por eso, no sé si presenta problemas específicos este mercado respecto de otros mercados con estructura similar. Lo que sí es que existe una tipología contractual más compleja que en otros probablemente. En oligopolio y luego hay problemas con la distribución, ¿no? Con los minoristas. Problemas con la distribución. ¿A qué tipo de problemas te refieres exactamente? Pues a que los minoristas en algunos tipos de estaciones de servicio pueden encontrarse con menos margen a la hora de... O sea, con menos libertad a la hora de fijar el precio de venta, ¿no? Vamos a ver. En los contratos de reventa en firme, normalmente todas las operadoras, al menos las tres más grandes, que son aquellas cuyos contratos ha examinado la Comisión Nacional de la Competencia, en la actualidad Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y que por lo tanto son más conocidos. En esos casos, cuando se trata de un contrato de reventa en firme, el operador recomienda un precio de venta al público. No le dice al gasolinero, a la estación de servicio a qué precio tiene que venderlo, pero sí le recomienda un precio. Y la gasolina se la vende mediante una fórmula un tanto compleja, que es precio de referencia menos impuestos menos margen. El margen que le deja a la estación de servicio. Ese precio de referencia se calcula en función de la media de los precios de venta al público de las estaciones de servicio alrededor. La estación de servicio mira qué precios hay alrededor, se lo comunica al operador, se calcula la media, ese sería el precio de referencia, que según la Comisión Nacional de la Competencia coincide con el precio recomendado, el precio de venta al público recomendado. Y a ese precio de referencia se le restan los impuestos, se le resta el margen y se fija el precio de adquisición por parte de la estación de servicio. En el caso de los contratos de comisión, el sistema es algo parecido. Lo que sucede es que no se establece un precio de venta al público recomendado, sino un precio máximo. Y ese precio máximo coincide también, según la CNC, la actualidad CNMC, con la media de los precios de venta al público de las estaciones de servicio alrededor, se le restan los impuestos y se le resta la comisión que se ha pactado en el contrato para la estación de servicio. Y ese sería
el denominado precio de transferencia. Entonces, Antonio, perdona, si yo soy un consumidor de gasolina y quiero echar gasolina a cualquier gasolinera, ¿tendría que preocuparme la diferencia de los contratos o en realidad a mí como consumidor final me da lo mismo y esta diferencia en contratos solo afecta al distribuidor en cuanto a su margen? ¿El precio final se ve reflejado por esa diferencia de contratos o no? Es mi pregunta. No, aparentemente no. Aparentemente no, porque según la Comisión Nacional de la Competencia, todas las operadoras utilizan el mismo sistema de fijación del precio de adquisición y de fijación del precio recomendado o precio máximo de venta al público. Ese es uno de los problemas precisamente que ha detectado, que al hacer todas lo mismo, el precio que acaban determinando todas es el mismo o muy similar en una determinada zona geográfica. Entonces el consumidor ni sabe ni puede saber si la estación de servicio pertenece a uno u otro, si el contrato que ha firmado es un contrato de reventa o de comisión, en absoluto. O sea que él piensa que es un precio de mercado y que todo depende de la oferta y la demanda porque es algo ingenuo, pero en realidad están fijando precios. No, yo no he dicho eso ni lo diría. Yo no he dicho eso ni lo diría. A ver, ¿por qué el precio es alto? ¿O por qué los precios son homogéneos? Yo no soy economista, vosotros habéis estudiado más economía que yo y lo sabréis explicar mejor que yo. Pero estamos ante un mercado, primero que como hemos dicho, la estructura es claramente oligopolística, en el que además existe un líder claro, que es Repsol. Se trata más de un producto homogéneo. Es gasolina, ¿no? Lléneme el depósito. A mí, si no tengo una tarjeta de fidelización, una tarjeta de Repsol o de Cepsa o de BP, me da lo mismo repostar en una que en otra. En cualquier caso, el producto es exactamente el mismo. Y además es un mercado completamente transparente. Y es completamente transparente más por imposición legal. O sea, las estaciones de servicio tienen la obligación de comunicar al Ministerio de Industria, que publica en su página web el precio de venta al público de cada tipo de carburante cada día del año. Si entramos ahora en la página web del Ministerio de Industria, veremos qué precio hay ahora mismo en cada gasolinera de España. Con lo cual, si sumamos estructura concentrada, producto homogéneo y mercado transparente, estamos ante lo que se denomina un oligopolio colusorio, es decir, un mercado en el que el precio va a ser homogéneo o muy similar sin necesidad de que las empresas se pongan de acuerdo sobre el precio, sin necesidad de que haya concertación de precios, ¿no? Porque la propia dinámica del mercado conduce a que el precio sea uniforme. Pero entonces, si no hay una fijación de precios por parte de los distribuidores y demás, ¿cuáles son los problemas de competencia en este mercado? Problemas de competencia hay, claro que los hay. Ahí hay muchos. Hasta ahora, la Comisión Nacional de la Competencia lo que ha analizado ha sido las relaciones verticales, las relaciones entre los operadores petrolíferos y sus distribuidores abanderados. Y ha llegado a la conclusión de que ese precio recomendado o ese precio máximo al final se convierte en un precio fijo, que es algo que está prohibido, no prohibido, prohibidísimo por el derecho de la competencia. En el derecho de la competencia, lo que se refiere a las relaciones verticales, es decir, las relaciones entre empresas que están situadas en distintos niveles de la cadena de producción o distribución, como es este caso, los operadores petrolíferos o distribuidores mayoristas y los minoristas que están situados aguas abajo. En esa relación vertical hay dos tipos de acuerdos que están prohibidísimos, que se consideran prohibidos por objeto, que son la fijación de precios, la primera, la fijación de precios de reventa, es decir, de decirle al que te adquiere tus productos o servicios a qué precio tiene que revenderlos, y la prohibición de las importaciones paralelas. La fijación de precios de reventa está prohibidísima. Lo que sí se puede hacer es recomendar precios o fijar precios máximos, nunca precios mínimos ni precios fijos, pero sí precios máximos y precios recomendados, que es lo que hacen al menos formalmente los operadores petrolíferos. Según la Comisión Nacional de la Competencia, en su resolución del año 2019, el 30 de julio me parece, perdonad, lo que sucede es que ese precio recomendado o ese precio fijo se convierte en la práctica en un precio fijo.
he dicho precio fijo, ¿no? Sí. Ese precio máximo, ese precio recomendado, perdonad, al estar en conjunción con una serie de factores adicionales se convierte en un precio fijo, de tal manera que la estación de servicio no tiene ningún incentivo ni se encuentra con capacidad para reducir ese precio. Y por lo tanto, ese precio se mantiene en ese nivel más alto del deseado. ¿Cuáles son esos factores adicionales? Pues uno de ellos es el sistema de fijación del precio de adquisición, al que he hecho referencia ahora. Si yo te fijo el precio al que te voy a vender el producto en relación con el precio de venta al público de los demás, que es lo que sucede en última instancia, yo calculo un precio de referencia, pero que se calcula en función del precio de venta al público de los demás. Y a ese precio de referencia le resto impuestos y comisión, tengo el precio de adquisición. Con lo cual, ese precio de adquisición, el precio al que el gasolinero compra la gasolina, está en relación con el precio de venta al público de las estaciones de servicio alrededor. Por otra parte, según la CNMC, el sistema al que se comunica ese precio recomendado o ese precio máximo también dificulta que las estaciones de servicio fijen descuentos o establezcan descuentos. ¿Por qué? Porque según la CNMC, ese precio recomendado o ese precio máximo se comunica directamente de manera informática y aparece en el TPV y en el monolito. De tal manera, el TPV, al ir a pagar, cuando vas a la caja a pagar, el precio recomendado viene directamente, el precio que aparece por defecto es el precio recomendado, el precio máximo. Y el precio que aparece en el monolito, en el surtidor, por defecto es el precio recomendado o el precio máximo. De tal manera que si el gasolinero quiere realizar descuentos, tiene que ir y manualmente modificar ese precio que aparece por defecto. Eso sucedía al menos en el caso de Repsol y Cepsa. En el caso de BP parece ser que se comunicaba por SMS o por correo electrónico y directamente tenía que ir a fijarlo el titular de la estación de servicio, con lo cual podía fijar ese o podía fijar otro, si es que así. El régimen de autofacturas también, al emitir la factura el operador fijaba por defecto el precio recomendado, el precio máximo, de tal manera que si había practicado descuentos o quería practicar descuentos, el dueño o el titular de la estación de servicio debía modificar esa factura con el engorro que supone realizar esos trámites en Hacienda, etc. En fin, esos factores adicionales hacían, según la CNC, que no tuvieran incentivos para bajar el precio recomendado o el precio máximo. Esta resolución del año 2009 fue recurrida ante la Audiencia Nacional, que la confirmó punto por punto y se encuentra en la actualidad pendiente de casación ante el Tribunal Supremo, que ya veremos qué dice. Porque entiendo que los operadores petrolíferos tienen sólidos argumentos también para defender la legalidad de su actuación, al menos en este aspecto. Entonces, de momento no ha habido sanciones al respecto ni se las vaya a ver porque todo... No, la resolución del año 2009 sí impone sanciones. ¿Y qué sanciones son? Se establecen sanciones pecuniarias, multas, se establecen además una serie de intimaciones, es decir, la CNC obliga a los operadores petrolíferos a modificar el sistema que tienen establecido en la actualidad de fijación del precio de adquisición, o el precio de referencia, el precio al que venden las estaciones de servicio. De hecho, ustedes así no lo pueden fijar, fíjenlo de otra manera. Les han obligado a modificar los sistemas de comunicación del precio, los sistemas de autofactura, etc. Hasta qué punto hayan cumplido con esas intimaciones de la resolución del año 2009, pues es dudoso. Ha habido recientemente otra nueva resolución de la CNC como consecuencia de un expediente de vigilancia para ver hasta qué punto hayan cumplido estas intimaciones, y la CNC o la CNMC ya ha llegado a la conclusión de que el cumplimiento ha sido muy insuficiente y ha instado a la Dirección de Investigación, que en la actualidad se denomina Dirección de Competencia, a que incoe un nuevo expediente sancionador por incumplimiento de lo dicho en la resolución del año 2009. Teniendo en cuenta lo que venimos hablando hasta el momento y dada la estructura de este mercado, a mí me gustaría que especificaras un poco más cuáles son, quién se encarga, quién es el órgano que se encarga de determinar si hay o no un problema colusorio entre el suministrador y el adquirente de la gasolina, y también cómo está regulado esto en la normativa europea y la normativa española.
en la actualidad el órgano competente, el único órgano competente en la actualidad es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Hasta el año pasado había dos órganos diferentes, que era la Comisión Nacional de la Energía, que vigilaba los aspectos regulatorios y hacía informes sobre el mercado, sobre la situación del sector, y por otro lado la Comisión Nacional de la Competencia, que era el órgano con competencia exclusiva para la aplicación de la Ley 15/2007 de defensa de la competencia. Estos dos se han refundido, se han fusionado en un macro regulador, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la actualidad. Me preguntabas por cuál es la regulación que existe. En principio la regulación es la que establece la Ley de Defensa de la Competencia y sus normas de desarrollo. La Ley 15/2007 en el caso español, como acabo de decir, y los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, en el caso de los acuerdos verticales, existe un reglamento de exención, en la actualidad es el reglamento 330/2010, que establece que quedan exentos aquellos acuerdos celebrados entre empresas situadas en distintos niveles de la cadena de producción o distribución, como es el caso, es decir, acuerdos verticales, siempre que ninguno de los dos, ni el adquirente ni el proveedor, tenga más de un 30% de cuota de mercado en su mercado respectivo. Y siempre y cuando además no se cumplan una serie de requisitos o no se incluyan una serie de denominadas cláusulas negras, entre las cuales se encuentra, por cierto, la fijación del precio de reventa. Permite la recomendación de precios y establecimiento de precios máximos, pero en ningún caso la fijación directa o indirecta del precio de reventa. ¿Y eso entra en contradicción con lo que está establecido en la normativa española? Bueno, la normativa española, como decía, hasta hace poco, la normativa española lo que afecta a la regulación desde el punto de vista del derecho de la competencia de estos contratos de distribución de combustibles era la establecida en la ley con carácter general. El año pasado, la ley 11/2013 introdujo una modificación en la ley del sector hidrocarburos. En concreto, introdujo un nuevo artículo 43 bis, en el cual se prohíbe directamente la recomendación de precios y la fijación de precios máximos. De tal manera que a partir de julio de este año, creo, había una vacatio legis de un año, me parece, a partir de julio del 2014, los operadores petrolíferos ya no podrán recomendar ni fijar precios máximos a sus estaciones de servicio abanderadas. Puesto que el reglamento 330/2010 lo permite, tenemos una contradicción entre la normativa española y la normativa comunitaria. Lo cual es algo, por cierto, que prohíbe el artículo 3, apartado 2 del reglamento 1/2003 de aplicación de los artículos 101 y 102 del tratado. Y eso pues puede dar lugar o dará lugar seguro a problemas. No sé cómo se manifestará, supongo que algún operador forzará algún conflicto o aprovechará algún conflicto con alguna estación de servicio para solicitar del órgano que esté conociendo el problema que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de la ley española con el derecho comunitario, o bien que algún operador directamente formule una queja a la comisión y está en procedimiento de infracción, lo cual es más improbable, o más complicado por lo menos. No lo sé, pero existe esa contradicción, existe sin duda. Pero en el fondo, ¿en qué beneficia a los operadores el hecho que haya un precio de venta a los consumidores uniforme? Porque lo que se perdería si cada distribuidor pudiese fijar su propio precio sería el margen que tiene cada consumidor que tiene cada distribuidor a partir del precio al que adquiere a la operadora. Bien, os devuelvo la pregunta. El malo de la película es el operador, al menos para la opinión pública y sin duda para la Comisión Nacional de la Competencia. Y bueno, no diré yo que sean a los que les está yendo peor, pero efectivamente, como bien señalas, ¿qué interés puede tener un operador en que las estaciones de servicio abanderadas respeten ese precio máximo o ese precio de venta al público recomendado? Si una vez que ya ha vendido la gasolina al precio X, al que sea,
su interés en principio, desde un punto de vista teórico, sería que cuanto más se venda en mis gasolineras, mejor. En las estaciones de servicio abanderadas por mí, cuanto más se venda, mejor. Y en teoría se venderá más cuanto más bajo sea el precio. Es decir, cuanto más reduzca su margen el titular de la estación. Con lo cual yo no sé quién tiene más incentivo para no bajar el precio. Sospecho que la estación de servicio. Porque si aquí están vendiendo a 100, yo puedo vender a 100. ¿Por qué voy a vender a 96? Yo creo que depende de las economías de escala, es decir, un distribuidor a fin de cuentas gana por todos los pequeños minoristas, pero si tú eres minorista, lo que quieres es que el margen sea el máximo posible, Claro. porque no tienes, eres un empresario individual o una SL y no tienes otras empresas con las que compensar ese margen más pequeño. No sé si el margen es más pequeño o no es más pequeño. Si lo fuera. La Comisión Nacional de la Competencia dice que las estaciones de servicio tienen pocos incentivos para reducir su escaso margen. Ese escaso, que es un adjetivo valorativo en este caso, no lo cuantifica. No sé si es mayor o menor que en otros sectores de la economía. Si lo suprimimos, lo que está diciendo la CNC o la CNMC es que las estaciones de servicio tienen pocos incentivos para reducir su margen. Bien, ¿la culpa es de los operadores? ¿Es de las estaciones de servicio? ¿O es de la propia estructura del mercado? Dada la transparencia que tiene. Pues no estoy muy seguro, sin querer hacer de abogado del diablo, que bueno, es más divertido, pero no lo tengo tan claro. ¿Quién tiene interés en que el precio no baje? Desde luego, yo creo que la estación de servicio no tiene interés. Hay distribuidores que tampoco, por mucho que tengan muchos pequeños minoristas abanderados, cuanto más grande sea el margen, más ganan. Más ganan en las suyas. Claro. Sí. Bien. Pero yo creo que es el típico ejemplo de que todos la mataron y ella sola se murió. O sea, nadie tiene incentivos salvo el consumidor final a que ese margen disminuya. Ese puede ser un problema, efectivamente, esa puede ser una de las razones, porque si no me equivoco, Repsol cuenta con un gran número de estaciones de servicio gestionadas por ella misma. Pertenecerían a la categoría de Coco o Loco, como hablábamos antes. Y en ese caso sí que tienen como interés en reducir, o tienen un escaso incentivo en reducir su margen. Pero eso es predicable de la filial de Repsol que gestiona las estaciones de servicio, no del operador como tal. Hombre, pero al final, digo yo que estarán más o menos de acuerdo, ¿no? La filial que gestiona las estaciones y el operador que es dueño de esas estaciones. Digo yo que estarán de acuerdo. Probablemente estén de acuerdo. Y además ese acuerdo en principio no queda comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, porque al tratarse de empresas de un mismo grupo, si la matriz impone a la filial cuál ha de ser su comportamiento, no estamos ante dos empresas diferentes en el sentido del derecho a la competencia. Aunque tienen un interés común en el fondo, ¿no? A controlar o mantener un cierto control sobre este sector. No lo sé, yo insisto que creo que el problema es más bien horizontal o más bien de la estructura del mercado. Es un oligopolio completamente transparente en el que el producto es homogéneo. La solución yo creo que debería ir más por derribar las barreras de entrada, es decir, permitir que eso deje de ser un oligopolio, si es que hay gente interesada en entrar, porque si los precios son supracompetitivos en el nivel mayorista y en el nivel minorista, en teoría debería haber muchos empresarios deseando entrar en ese mercado. ¿Y esto no está planteado por la CNMC o como una cuestión...? Sí, son problemas que se han ido parcheando y se tratan de paliar en la Ley 11/2013, que ha ido reduciendo los requisitos para instalar una estación de servicio. Pero yo creo que esa sería la vía, ¿no? Si aquí hay precios supracompetitivos, seguro que hay empresarios queriendo entrar, pues déjenles entrar.
Pero el problema del oligopolio no está tanto en la distribución como en las operadoras, ¿no? Efectivamente. ¿Y también hay o se introducen incentivos para que entren más o eso no se ha tocado? Pero la competencia a las estaciones de servicio abanderadas, principalmente por vía precio, viene representada últimamente por las distribuidoras independientes en sentido estricto, por las estaciones independientes. La mayoría de ellas, un buen número de ellas, están en las grandes superficies, en hipermercados, ahí es donde la gasolina es más barata, claramente más barata. También hay problemas para la instalación de nuevas grandes superficies. Hace falta licencia estatal, licencia municipal, licencia autonómica. Hay barreras de entrada de todo tipo a este mercado. ¿Y en el resto de Europa la estructura del mercado es comparable a la que hay aquí en España? ¿También es un oligopolio lo que suele haber con carácter general? Yo creo que sí. En general yo creo que sí. Entonces el problema es más grave en ese sentido, ¿no? Porque parece ser que este sector, el sector de la gasolina, parece que incentiva a que se cree una estructura oligopolista con un producto transparente y homogéneo y transparente. Sí, pero los economistas llevan muchos años tratando de decidir qué es lo que hay que hacer con los oligopolios de este tipo y por lo poco que yo sé, la solución no es clara. Aparte de permitir la entrada de nuevos operadores. ¿Y la entrada se permitiría únicamente facilitando la construcción, por ejemplo, de estaciones de servicio, o también habría que darle ventajas, como preguntaba Irene, a los distribuidores? ¿Cuáles serían tus propuestas concretas Si tuviera propuestas concretas sobre este tema, como digo, yo creo que principalmente favorecer, o al menos no dificultar innecesariamente la entrada en el mercado de nuevos operadores, es decir, eliminar las barreras de entrada que pueda haber tanto en el nivel mayorista como en el nivel minorista. Y en segundo lugar, una aplicación estricta de la Ley de Defensa de la Competencia. Y en este caso yo no creo que los problemas sean tanto verticales, como han sido analizados hasta el momento por la Comisión Nacional de la Competencia, como en su caso horizontales. Si hay un problema de verdad, es un problema horizontal. ¿Y por qué todas fijan el precio de la misma manera? El precio de adquisición y el precio de venta al público o el precio recomendado. Todas lo hacen de la misma manera. ¿Por qué lo hacen de esa misma manera? ¿Hay un acuerdo entre ellas para hacerlo así? Si se pudiera demostrar que hay un acuerdo entre ellas, pues estaríamos ante un acuerdo restrictivo. ¿Es una práctica concertada? Bueno, se están comportando de la misma manera o de manera paralela, pero falta la prueba de que ha habido una toma de contacto entre ellas para que eso sea así, al menos. No es sencillo, la verdad es que no es sencillo. Y la prueba es que llevamos muchos años con este tema y no se arregla, como hemos visto en los titulares de estos últimos días a los que me refería al principio. ¿Y cuál crees que sería la manera más adecuada de fijar el precio? ¿Más adecuada a la que hay? ¿De fijar qué precio? ¿El precio de adquisición por parte de la estación? ¿El precio de venta al público? De mejorar esa fórmula que has comentado sobre el precio de impuestos margen. La CNC lo que quería, y la CNMC lo que aparentemente quiere, es que ese sistema de fijación del precio de adquisición se suprima. Y el legislador en la Ley 11/2013 habla directamente de que la intención de la ley es suprimir los contratos de comisión con una comisión fija, con un margen fijo. Lo que quiere la CNMC, y aparentemente también el legislador, es que esos contratos se remitan a Platts, que es un índice internacional objetivo en el cual no tienen influencia directa o decisiva, al menos los operadores, que es un índice internacional que serviría para fijar el precio de venta a la estación de servicio y que después este tuviera plena libertad para fijar el precio de venta al público. Entonces tienes el precio de venta a los distribuidores totalmente regulado. No tiene ningún margen las operadoras, ¿no? En ese caso las operadoras no podrían influir
decisivamente en el precio de adquisición. Pero el precio de adquisición, decisivamente ni aparentemente nada, ¿no? aparentemente no, pero el precio de adquisición seguiría siendo el mismo, porque es un índice internacional que es el mismo para todas, con lo cual las estaciones de servicio adquirirían el precio al mismo, adquirirían la gasolina al mismo precio. Habría precio regulado y una intervención total. No es un precio regulado, es remitir en los contratos que celebran los operadores con sus estaciones abanderadas, que son contratos de larga duración y por lo tanto no se puede establecer un precio determinado, sino que ha de ser determinable. No se puede prever que el precio de adquisición va a ser X para toda la duración del contrato. Son contratos que duran en algunos casos 20 años. La ley 11/2013 lo limita a 5 años. Tenemos aquí mucha policía. Sí, probablemente vayan a bajar los precios. Limita la duración de esos contratos a 5 años, pero aunque sean 5 años, no puedes prever cuál va a ser el precio del producto durante los próximos 5 años. Por eso se establecen precios determinables. Y ese es un mecanismo de determinación del precio, al que he hecho referencia antes, el precio de referencia, menos impuestos, menos margen. Lo que propone la CNC, o lo que quiere la CNC es, usted remítalo a un índice en el que usted no pueda hacer nada, sobre el que usted no pueda influir, como es Platts, que es un índice internacional que se publica diariamente y usted no tiene que intervenir. Bueno, no sé si es la solución, no sé si se le puede obligar a dos empresarios independientes a que fijen el precio de adquisición de una determinada manera. Yo entiendo que no, pero en cualquier caso, si fuera así, si todos estuvieran referenciados a Platts, entonces está claro que la patata sí que pasaba a los distribuidores. Entonces ahora, si el precio sigue siendo homogéneo, es porque ustedes no tienen ganas de competir con los de los alrededores. Bueno, y hemos visto hasta ahora la perspectiva jurídica de todo el problema, que la verdad es que solo teniendo en cuenta esa perspectiva el problema es enorme, pero hablábamos al principio de la sesión del consumidor que a fin de cuentas siga teniendo que, a pesar de estos problemas, ir a trabajar, que tiene que coger el coche y que tal y como están las cosas no llega a fin de mes. Entonces, no sé qué sectores se pueden ver más afectados por ese tipo de problemas, qué perspectivas de mejoras hay y qué pueden hacer para mejorar su situación tanto precaria. Pregunta difícil. Hombre, el sector afectado, como consumidores, somos todos los que usamos un medio de transporte propio e incluso ajeno, probablemente. Los que venimos en coche aquí a trabajar, desde luego que lo notamos. Los que vivimos lejos y así, porque sucede a todos los consumidores. En cuanto a qué sector más afectado, pues yo creo que todos, principalmente el transporte, obviamente. ¿Cuáles son las perspectivas? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede hacer el consumidor? ¿Qué puede hacer el transportista afectado? Pues en este momento nada. Si se decretara o si se hiciera firme la existencia de una conducta prohibida por parte de los operadores, pues probablemente podría reclamar daños y perjuicios. Lo cual nos da para otra sesión entera. La reclamación de los daños y perjuicios derivados de una infracción del derecho a la competencia es un asunto que hasta ahora ha sucedido poco en nuestro país, tenemos pocos precedentes, pero que es un tema que últimamente está tratando de ser favorecido por las autoridades españolas primero y principalmente comunitarias. En la actualidad hay un proyecto de directiva, creo que el texto definitivo se aprobó ayer precisamente, proyecto de directiva para regular las reclamaciones de daños y perjuicios derivados de infracciones del derecho a la competencia. Eso podemos hablar otro día si queréis. En España tenemos un caso muy conocido, es el más importante de cártel, que es el cártel del azúcar. Bueno, esa podría ser una vía. También lo que están haciendo ahora, que no tiene nada que ver con este tema, es lo del céntimo sanitario. Están todos viendo cómo reclaman el céntimo sanitario. Claro. Pero esto no es un tema de derecho. Pero, y en resumen, para avisar a los posibles usuarios de este vídeo, hay que guardar los tickets de la gasolina, que se puede alegar para reclamar daños y perjuicios si eso llegara a ser posible en algún momento dado. Bueno, tener la prueba de que se ha adquirido
por un lado, desde luego. Y bueno, ya que es un mercado transparente, no ya con vistas a reclamación de daños y perjuicios, sino la actuación como consumidor, ya que es un mercado totalmente transparente, porque el Ministerio así lo ha querido, pues consultar en la página web del Ministerio cuál es la gasolinera que tiene el precio más barato de aquellas que nos pueden venir bien para repostar. ¿Y el famoso efecto lunes, que está relacionado con todo esto? El famoso efecto lunes, hubo mucho ruido en la prensa con el famoso efecto lunes, efectivamente, pero el efecto lunes consistía en que los lunes bajaba el precio, además de manera significativa aparentemente, especialmente en aquellas comunidades autónomas en las que la presencia de Repsol y Cepsa, sobre todo Repsol, era más significativa. Y esto fue tomado como un indicio de que había una cierta concertación entre los operadores petrolíferos, puesto que si todos bajaban el precio a la vez, es que ahí pasaba algo raro. Bueno, el efecto lunes lo reconoció el propio Repsol. Repsol dijo, sí, el lunes ponemos el precio más barato. Y lo ponemos más barato porque la explicación que dio, no sé hasta qué punto es creíble, pero la explicación que dio es que el lunes es el día que los empresarios del transporte lo utilizan mayoritariamente para repostar, para llenar el tanque del camión, y que bueno, pues teniendo en cuenta que era el día que llenaban, pues como deferencia hacia los transportistas, pues lo ponían más barato. Hay otra explicación alternativa, hay otra explicación alternativa. El lunes es el día que se utilizaba como referencia para elaborar las estadísticas de precios a nivel comunitario de la gasolina en España. Con lo cual, bueno, pues bajar el precio de la gasolina el lunes afectaba a las estadísticas sobre el precio de la gasolina, que quedaba pues una cifra más simpática o más baja directamente. Bueno, Repsol dijo, sí, estaba haciendo esto, pero a partir de ahora lo voy a hacer el viernes. Bueno, Porque ahora los transportistas repostan los viernes. Ahora los transportistas repostan el viernes. En la actualidad ya no hay ni efecto lunes ni efecto viernes, según la CNMC, aunque bueno, pues puede que vuelva a haberlo. El problema, como decía antes, es que puesto que los precios recomendados y los precios de adquisición de todos están en relación con el precio de venta al público de los demás, en cuanto el operador dominante como el Repsol, que tiene aproximadamente un 40% de cuota de mercado en España, pero en algunas comunidades autónomas, en algunas zonas geográficas, tiene una presencia todavía mayor, y en otras todavía un poco menor, pero en aquellas en las que la tiene muy alto, pues si esa empresa decide bajar los precios, eso afecta a las estaciones de servicio de Repsol e indirectamente, por efecto cascada, a todas las demás. Con lo cual al final acaban todas fijando un precio más bajo que el lunes. ¿Y no se puede limitar de alguna forma la concentración de mercado en general, o sea, por zonas geográficas, para que no haya comunidades donde Repsol tenga, o cualquier operador, tenga un 60 o un 70% y ni siquiera un 40%? Sí, la ley 11/2013 lo que hace es que limitar, o mejor dicho, prohibir que aquellos operadores que tengan una determinada cuota de mercado en una determinada zona puedan abrir más estaciones de servicio mientras mantengan esa cuota. Que si cierran algunas o cambian de abanderamiento, pues podrían, pero mientras tanto queda congelada la apertura de nuevas estaciones de servicio abanderadas por ese operador. Otra solución podría ser a lo mejor establecer una división horizontal, una separación vertical y establecer una separación de actividades, pues que haya operadores que puedan distribuir, pero que puedan distribuir al por mayor, pero no al por menor, como sucede en otros mercados, por ejemplo el del gas o el de la electricidad, en los que la distribución pues es un monopolio natural, por lo tanto hay un operador, que es el distribuidor, pero que tiene que separar su actividad de la distribución aguas abajo, a nivel minorista. No sé hasta qué punto eso podría ser. Muy bien, pues si te parece cerramos. Como queráis. Salvo que se haya quedado algo en el tintero. No, pues muchas gracias a las tres por venir y por vuestras preguntas. Muchas gracias a ti por tu explicación.